decidí escribir este libro es porque cuando entro en el primer doctorado, yo quería quería descubrir el mejor modelo para pronósticos o de pronósticos para las empresas. Un modelo de pronósticos que le funciona a todo el mundo, todas las empresas, cualquier tipo de empresa. Y si lo encuentro, me voy a hacer millonario. Cuando uno piensa en la práctica, si alguna vez algunos de los que nos están escuchando lanzan un producto, ¿en qué piensan? ¿En la innovación o en la imitación? ¿Tú qué crees? Que ahora te voy a entrevistar a ti, Santiago. ¿Tú qué crees? ¿Piensan más en la innovación o en la imitación? En la imitación, ¿no? Por desgracia. Por Porque desgracia, debería ser al contrario. Sí, hice un proyecto para la Organización Mundial de la Salud sobre vacunas. ¿Cuál debería tener un país de las que tengan mayor consumo, de que todos los niños tengan que tener? ¿Cuáles deben tener menor volumen? Pues las que son ocasionales, las que no se usan todos los días, etc. En la empresa es igual y a veces el empresario no lo ve. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast en Enae Business School. Hoy vamos a analizar cómo se relacionan dos ámbitos que, aunque suelen desarrollarse por separado, están profundamente conectados: la demanda y su satisfacción. En el marketing digital y en la inteligencia artificial, el objetivo principal es generar interés y captar señales del mercado. Sin embargo, esto pierde sentido si la logística no es capaz de dar respuesta a esa demanda o si las operaciones no están alineadas con las expectativas del cliente. Para desgranar esa complejidad, hoy me acompaña un experto que domina el arte de la previsión en entornos de alta incertidumbre, don Tomás Gálvez, profesor de nuestro máster en Logística y Dirección de Operaciones y especialista en pronóstico y planeación de la demanda. Es presidente y director general del Centro Ejecutivo de Logística, CELOGIS, además de ser Education Partner del Logistic Institute de Canadá en México. Su experiencia se centra en los pronósticos, estudios estadísticos y planeación estratégica. Como fundador del Centro de Logística de Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey, nada más y nada menos. Tomás, en un mundo donde los datos fluyen más rápido que nunca, pero la cadena de suministro parece más frágil que nunca, ¿estamos prediciendo la demanda o simplemente reaccionando al caos? Bienvenido, por cierto. Gracias, Santiago. Y gracias por la presentación. Efectivamente, bueno, primero, cada vez que escucho algo de mi currículum, pienso en todo lo que hice, ¿no? En todos los proyectos que en mi entorno generé. Traté de componer algo, otras veces no lo hice tan bien. Pero es que en la realidad, en la práctica, en las empresas, todas las empresas tienen eso que tú comentabas, ¿no? Cómo realmente hacemos que las cosas sucedan, cómo los modelos de previsión de la demanda ayudan a una empresa a realmente satisfacer la necesidad del consumidor. Primero está, por un lado, tu oferta que tú tienes como empresa, lo que tú crees que te van a consumir o que te van a comprar. Cualquier tipo de empresa, cualquier de la que tú pienses, medicamentos, alimentos, bicicletas, automóviles, etc. De este lado, pensamos que el consumidor tiene cierto perfil. Cuando se lo ofrecemos y vemos que no tenemos ese éxito en lo que nosotros pensamos que iba a ser, es donde la cadena se empieza a romper un poco o un mucho. ¿Por qué? Porque tienes mucho inventario o poco inventario de los productos que tú en algún momento compraste o lo produjiste. ¿Qué está pasando en la actualidad? El gran problema que tenemos, que por ahí creo que vamos a andar un poco, es los altos inventarios que tenemos en todo el mundo de producto que no se está demandando, que no se está vendiendo y que de alguna manera yo, el empresario o el comprador o el comercial, fue y lo adquirió. Lo adquirió pensando que el consumidor, tú y yo, lo íbamos a comprar y la realidad no fue esa. Hay una parte muy importante que es la parte humana, que no la hemos llegado todavía a entender como quisiéramos. Hay muchos psicólogos atrás de este concepto de cómo reaccionamos ante un impulso, ante un esfuerzo de ventas, ante un vídeo, ante un esfuerzo de mercadotecnia, que pensamos
que psicológicamente yo voy a influir en tu compra, pero a veces no lo logramos. Hay mucho que hacer todavía, mucho que hacer todavía. Que lo que tenemos que hacer es, para empezar esta conversación, primero, entender esa incertidumbre que tenemos en nuestro entorno. No la vamos a reducir nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos ese poder de reducirla a un nivel mínimo. No, tenemos que entenderla. Y también lo que tenemos que hacer es aceptar el riesgo de donde estamos entrando, que es lo más complicado que las empresas tienen, ¿no? Aceptar ese riesgo en el que tú estás incursionando como empresario, como emprendedor, como comercial, como lo que tú quieras. ¿Qué riesgo estás dispuesto a correr? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si tú alguna vez empezaste con una empresa y lo hiciste con mucha ilusión de que humanamente te iba a ir muy bien, voy a luchar contra todo el mundo, y nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a lo mejor las ganas o tu emoción te ganó contra la realidad. Pero bueno, no me quiero mover tanto, sino que hay mucho que hablar sobre lo que las personas tomamos de decisión y lo que realmente está pasando con la estadística, con los modelos, con las cadenas de suministro, con lo que tú comentabas hace rato. No, de hecho, muchas veces tomar conciencia de eso o para tomar conciencia es necesario valorar ese coste de oportunidad de esos activos que uno tiene infrautilizados o esperando en un almacén, que a veces incluso se quiere tener esa ignorancia para no ser consciente del coste que puede tener esos productos, ¿no? Muy bien. Mucha gente sigue pensando que la logística es solo gestión de almacenes y gente con chalecos reflectantes moviéndose por ese almacén. Sin embargo, Tomás, dime, ¿por qué, en tu opinión, crees que el perfil más buscado actualmente es el analista de supply chain? ¿Y qué hace exactamente frente a un ordenador que no hacía hace 10 años? Bueno, tú lo acabas de decir antes, los logísticos éramos los que movíamos cajas, movíamos un camión y estábamos a cargo de un almacén. Parecía que solamente la logística estaba a partir de, o se iniciaba desde que el área de distribución hacía posible que llegara ese producto al cliente, ¿no? Así se concebía hace muchos años. Cuando empezamos a entender que teníamos que estar unidos unos eslabones antes, por ejemplo, desde compras, desde la propia planificación de ventas, desde la propia producción, por supuesto, empieza en el mundo entero, al concepto de la logística extenderse desde otro punto de vista. La logística es una parte operativa, pero la gestión de la cadena de suministro es cómo gestionas efectivamente un producto desde que tú adquieres una materia prima, por ejemplo, la transformas, la mueves, ya generaste un producto, por ejemplo, una botella de tequila, por ejemplo, si ya lo generaste, ¿cómo le haces llegar ese producto hasta el consumidor? Si pensamos en ese ejemplo de ese tequila famoso, ¿quién participó? Participaron muchos elementos en toda la cadena. Desde el propio vendedor, desarrollo de producto, llenado de cadenas en todas las tiendas, necesidades de los países, el perfil del consumidor en todos los países, capacidad de producción, cuánto debo tener en almacén, por ejemplo, de ese agave que produce el tequila, cuántos meses debo tener en almacén, cómo lo voy a hacer llegar, cuál es su proceso de fabricación, cómo lo voy a hacer llegar al consumidor que está en cualquier parte del mundo, que por cierto, cuando fue en tiempos de pandemia, el tequila sube en un consumo casi un 60%. Wow. Solo el tequila, algunas otras bebidas pues a lo mejor crecieron más, ¿no? O menos. El tema es que toda la gestión de la cadena de suministro obliga a ver desde el inicio, insisto, la propia materia prima hasta el punto de entrega. Entonces el concepto de la logística evoluciona a una gestión de una cadena de suministro para que entendiéramos que el perfil de la logística o del logístico no era solamente entregar un producto, sino que tenía que verlo desde el inicio hasta el final. Y ahí es donde empieza en el mundo a entenderse mejor y lo que era una supply chain
chain management, que era la administración de la cadena de suministro. Ese concepto está muy estudiado, hay mucho libro sobre ello. Bueno, cuando digo estudiado, sí lo está. Aterrizado en algunos momentos, tal vez no, porque algunos seguimos viendo como la logística como un punto de última milla, que es más, muchas empresas aún tienen su nombre, se llama logística y distribución, o almacenaje y logística. Y cuando entendemos que la logística va desde el principio, ¿no? Totalmente. Bueno, una de los, digamos, falsas creencias que se suele asociar al sector de la logística es el de tener fama de sueldos bajos y mucho estrés. Sin embargo, bueno, sabemos que probablemente, y tú lo sepas mejor que yo, que un demand planner senior puede tener salarios que superan a un director de marketing en muchas empresas. Sin embargo, ¿por qué crees que los matemáticos, los ingenieros, no suelen verse atraídos por esta disciplina? ¿Qué le dirías a un joven que hoy en día piensa que la logística solo es mover cajas? Creo que, y lo voy a decir, creo que nosotros mismos, los profesores, los fuimos encasillando en algún momento a esa área, ¿no? Algunos profesores no tan nuevos, vamos a decir, o más nuevos que antiguos, fuimos desarrollando en el tema de entender las necesidades que debería tener una persona para participar en esos niveles, en esos puestos. Cuando yo empiezo con uno de los primeros diplomados que se hizo inclusive en España y en México, que fue el diplomado en logística, de nuevo poca gente entendía qué era. Y también teníamos el concepto que era un puesto que no tenía tanto el nivel salarial adecuado. De pronto empezamos a descubrir que había presidentes de logística, vicepresidentes de logística y cadena de suministro, por supuesto, gerencias de logística con unos sueldos espectaculares. Cuando eso, y una asociación, la Asociación de Logística, que está en todo el mundo, publica ese reporte de cuánto ganan, cuál es el ingreso promedio de una persona responsable de la gestión de cadena de suministro, muchos alumnos que están en el medio empiezan a darle una vista diferente a lo que es esa función. Uno de los primeros másters que de hecho iniciamos con ENAE, teníamos 4 alumnos, 5 alumnos. Cuando esto empieza a cambiar, y más en la empresa y obviamente todas las industrias, el número de alumnos empieza a crecer. ¿Cuántos alumnos tenemos actualmente? Sí, hemos tenido 70 alumnos. 70 alumnos presenciales, más todos los semipresenciales, pues este número se multiplicó. Si nos volteamos a ver a otras universidades, tal vez no tengan el mismo número de alumnos. Voy a pegar 2 respuestas con lo que tú me estás haciendo. En número 1, en ENAE, porque yo he vivido esto desde hace 25 años, hemos tratado de darle mucho ese impulso de que la persona que no sabe qué es esto o cómo le va a ir económicamente, tenemos que decirle que hay una gran oportunidad. ¿En qué área? Planificación de compras, planificación de distribución, planificación de producción, planificación de ventas, por supuesto, y operaciones. Y en todas las áreas participa ese perfil que NAE tiene, ¿no? Que es un máster en logística y dirección de operaciones. Ese es el nombre del máster. También tenemos hoy los planeadores de demanda, que si bien solamente eran alguien que usaba una hoja de Excel y hacía un cálculo, hoy no. Hoy el planeador de demanda entiende las necesidades que tiene la propia empresa y genera un pronóstico, pero más aterrizado y con más conocimiento. Pocas palabras, nuestros perfiles o el perfil de logística o a los que invitamos a que se inscriban en nuestros programas saben que van a tener un conocimiento de toda la cadena de suministro. Y como lo digo en mis cursos, usted va a salir de aquí como un planeador de demanda probado. Y le digo, no te lo puedo firmar porque me voy a comprometer, pero me comprometo en un 99,99% que usted va a ser un planeador de demanda no certificado, porque es un curso, pero sí capaz de asumir ese reto. Concluyo mi respuesta.
nos falta mucho conocimiento a todos para que realmente, bueno, a todos los que están tratando de entrar a estos programas, les falta más detalle de qué son capaces de hacer cuando entran a nuestros programas y qué podemos hacer por ellos, por supuesto. Absolutamente. Bueno, de hecho, el que una empresa tenga a una persona correctamente formada puede representar la diferencia entre tener beneficios o pérdidas. O sea, que merece absolutamente ese salario que pueda estar cobrando y lo amortiza y lo multiplica por muchas veces, ¿no? Aparte, han salido de aquí de NAE personas que ocupan vicepresidencias en logística. Aquí mismo en Murcia tenemos personas con muy buenos puestos. En IBM tenemos uno de los vicepresidentes que fue graduado aquí de la escuela. Y con eso, hombre, quiere decir que les damos herramientas para que sean más competitivos, pero, hombre, todos queremos ganar o tener un salario decoroso o muy bueno, ¿no? No hay que engañarnos, yo quiero tener un muy buen salario. Yo le digo, bueno, si puedes obtener un máster con este perfil, hombre, que habrá muchos, pero de nosotros no creo. Estoy seguro que va a tener más competencias y va a ser una persona que pueda alcanzar mejores puestos. Vivimos en la sociedad de la información. Claro. Ya la ventaja competitiva no reside en tener un producto en exclusiva, reside en el conocimiento que tenga la empresa y en las personas que hacen que esa empresa funcione cada día. Y eso es lo que realmente marca la competitividad de cualquier empresa en la actualidad. Quien no comprenda esto, ya sabemos que va a durar poco tiempo en el mercado. Muy bien. De hecho, la siguiente pregunta va bastante relacionada en el sentido de que todos sabemos que lanzar un nuevo producto al mercado sin datos es como apostar el presupuesto de la empresa a la lotería. Las estadísticas son crueles. La mayoría de los lanzamientos de nuevos productos fracasan y no siempre es por el producto, sino por una mala lectura de esa demanda futura. De hecho, precisamente de eso se basa tu nuevo libro, que tengo aquí en mis manos uno de los primeros ejemplares, que es un privilegio, de métodos y pronósticos para nuevos productos. Es un libro que, bueno, pues como todos tus libros, porque no es el primero que tienes, ¿es el cuarto? Cuarto libro. Me parece muy potente que no te quedas en la teoría académica, sino que ofreces fórmulas, matrices y casos para que el directivo deje de usar esa bola de cristal, ¿verdad?, de brujería, y empiece a utilizar la estadística aplicada para tomar decisiones en tiempo real. El mayor terror de un analista es tener que hacer un modelo sin histórico de datos, porque eso que nos sirve para detectar esos patrones que encontramos en lo que ha sucedido en el pasado y poder extrapolarlos al futuro. De hecho, en el capítulo 17 de tu libro haces como una paradoja, ¿no?, entre el Machine Learning con datos limitados. En el 10 hablas de esa analogía histórica. Pero cuando lanzamos un producto nuevo que no tiene ese histórico, que no tenemos esos datos en los cuales basarnos, ¿cómo entrenamos al algoritmo? La inteligencia artificial no nos va a ayudar ahí. ¿Es la analogía el único salvavidas o cómo logras que la inteligencia artificial no alucine cuando no tiene datos en los que basarse? Bueno, aquí hay una historia, o muchas historias iniciales. Cuando decidí escribir este libro, es porque cuando entro en el primer doctorado, yo quería quería descubrir el mejor modelo para pronósticos o de pronósticos para las empresas. Ese era mi sueño. Y dije, voy a sacar un modelo, que así lo pensé, un modelo de pronósticos que le funcione a todo el mundo, a todas las empresas, cualquier tipo de empresa. Y si lo encuentro, me voy a hacer millonario. Ese fue mi pensamiento. Después de hacer muchas pruebas y encontrar cuál era el mejor modelo, es que eso es muy interesante, porque cuando dices, a ver, el mejor modelo, ¿para qué artículo? ¿Para qué tipo de empresa?
cada uno tiene su comportamiento, cada uno tiene muchas variables a su alrededor. Es algo que no puedes llegar a pensar, pero yo lo pensé. Y que voy a encontrar un modelo que se pueda ajustar a cualquier tipo de empresa o a cualquier dato histórico, ya sea que traiga mucha variación, tendencia y estacionalidad. Empecé a probarlo, lo encontré y bueno, lo voy a programar. Yo no sabía programar, por supuesto. Me metí a una clase de inteligencia artificial, a otra de programación, la cual me fue muy mal. Dije, no, debe haber un mejor camino para que este modelo funcione. En ese camino encontré que ya había herramientas tecnológicas que ofrecían ese modelo. Dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y empecé a probar con una serie, con dos, con una empresa, con muchas empresas. Y a la fecha, no sé, he probado más de 7,000 datos históricos, muchos más. Y uno de los mejores modelos que lo encontré para hacer un pronóstico con datos históricos es el modelo de Hall Winters. Y Hall Winters tiene una historia también muy interesante que yo dije, bueno, si lo pruebo en cualquier producto, me va a generar una precisión aceptable. Y efectivamente, en casi todos los productos que tienen una historia con variación, tendencia y estacionalidad, Hall Winters se ajusta muy bien. Los errores van, errores o precisión del pronóstico. El error puede andar entre el 20, 25, a veces 5%, a veces 1%. Depende mucho de los datos históricos. Cuando incursionen en los métodos de pronósticos para nuevos productos, la pregunta era, ¿cuál método uso? Y decía, bueno, pues el más rápido y el más cercano es copia uno parecido, que es hacer una analogía. El término elegante es haz una analogía histórica, que es ir a copiar lo que tiene un producto que más o menos se le parezca. Todas las empresas, que eso ya lo tengo documentado, todas las empresas hacen eso, todas las empresas. Su gran mayoría, cuando sacan un producto nuevo, ven a cuál se le parece, piensan en un número y lo sacan su nuevo producto. Pero hay muchísimo que hacer todavía en ese modelo. Hay otros modelos que uno de los que utilizo mucho, que es el modelo de Frank Bass. Y otro modelo es el de Roger Everett Rogers. Entre ellos dos, que no tienen un modelo, bueno, Frank Bass sí tiene un modelo, Roger tiene un concepto de cómo los seres humanos vamos adoptando una innovación, un producto nuevo. A ver, una innovación no necesariamente es un producto nuevo, ¿no? Tú puedes tener un producto, una camisa que le pusiste un color y es una innovación. El cinturón de seguridad para los automóviles es una innovación. Cuando la gente los empieza a usar, los cinturones de seguridad, es porque un artista conocido se lo puso y convenció a todos que el cinturón era necesario para usarlo. Entonces, ese tema de los influencers que hoy tenemos tanto, pues obviamente hace muchos años también teníamos ese concepto, pero era con artistas muy reconocidos, pongas el cinturón de seguridad, mire que le va a traer muchos beneficios, pero esa es una innovación en ese sentido. Roger Everett, cuando desarrolla el concepto de la innovación, piensa en 4 cosas. 1, por supuesto, ¿qué tan innovador es el modelo? El momento en que lo lanzas, o sea, ¿cuál es el timing como en el tenis, ¿no? ¿En qué momento le vas a pegar? ¿Cuál es el círculo social o el grupo social al que lo vas a meter? ¿Y cómo lo vas a comprometer el producto? Y desarrolla algo que todo el mundo conocemos, que son los innovadores. Desarrolla una curva de la distribución de probabilidad normal. Adopters, Exactamente. Todos ellos. Y yo dije, bueno, este es un buen camino para ese porcentaje que son los primeros, que son los innovadores, aplicarlo en la práctica. Y lo empecé a aplicar en las empresas. ¿Qué hacía? Si yo iba a lanzar un producto de una categoría que ya conocíamos, pero era nuevo, hombre, pero habría que ver qué es lo que es realmente nuevo. Producto, la industria, el mercado, o qué es lo nuevo. Es lo que tenemos que deshojar poco a poco, ¿no? Sacar poco a poco qué es realmente lo nuevo. Pero estos señores, entre Everett y Frank Bass, tienen 2 modelos que entendí
que habría que explorar más todavía ese concepto de los productos nuevos. Frank Bass piensa en dos temas, innovación e imitación. Cuando uno piensa en la práctica, si alguna vez algunos de los que nos están escuchando lanzan un producto, ¿en qué piensan? ¿En la innovación o en la imitación? ¿Tú qué crees? Que ahora te voy a entrevistar a ti, Santiago? ¿Tú qué crees? ¿Piensan más en la innovación o en la imitación? Imitación. En la imitación, ¿no? Por desgracia. Por Porque desgracia, debería ser al contrario. Sí. Hmm. Ahora, él piensa que el producto tiene que ser lo potentemente innovador para que el otro imite. Hombre, ¿y cómo voy a lograr eso? ¿Cómo hago ese modelo? Y tiene un modelo muy interesante, pero tiene una característica. Tienes que darle un público objetivo a la fórmula. Cuando tú decías de lo del libro, dije, a ver, ¿cómo lo publico? Tiene que ser algo que cualquier persona, bueno, no cualquier persona, que una persona que tenga conocimientos un poquito más arriba, básicos de la estadística o de la matemática, los pueda aplicar. Y puse algunas fórmulas no tan matemáticas, pero sí algunas fórmulas con ejemplos para que lo pudiera aplicar. Y ahí es donde hablo mucho de Frank Bass, el modelo de Everett. Y hay otro más que es una matriz de ubicación de los lanzamientos. Hay muchos modelos que cuando tú los ves dices, bueno, a ver, dime cuál es el bueno. Hombre, habría que ver, probar y sacar cuál es el que realmente para tu producto se ajusta más a ese lanzamiento de ese nuevo producto, ¿no? De hecho, justo esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Tanto Frank Bass como Everett Rogers sentaron estas bases matemáticas en los años 60, sin embargo, hoy en día siguen igual de vigentes, a pesar de toda la irrupción de la inteligencia artificial y la tecnología que tenemos disponible hoy en día. Todo se basa o se sigue basando en esos conceptos. ¿Son igual de vigentes que los años 60? Sí, todavía. Siguen vigentes. A ver, vamos a ver. Hay mucha modelación del machine learning, inteligencia artificial, pero detrás de ello no vamos a negar que hay análisis de regresión, que es una modelación espectacular. Mucho del machine learning utiliza modelos de análisis de regresión para encontrar las variables más significativas. Y los modelos de regresión no son de Frank Bass, son de Galton, son de, no sé, 1840, por ahí, ¿no? No, creo que son de 1840. Ya lo verán en el libro en qué tiempo fue. Pero si esto tiene tantos años y voy a hacer si los modelos de regresión, Santiago, que los seguimos usando y son muy usados en la inteligencia artificial. Cuando le das muchos datos, ¿qué hace un modelo? Va y prueba y te dice cuál es la variable más significativa. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Son modelos de regresión antiguos, pero los seguimos usando. ¿Qué hay de nuevo de ello? Bueno, hay otras personas que han probado otros modelos, como Box Jenkins, que siguen siendo modelos de regresión, solo que Box Jenkins te dice que no necesita variables. Con la misma variable de sus datos va aprendiendo, por eso se llaman autorregresivos. Y antes del aprendizaje automático existían los autorregresivos, que, hombre, para el término práctico estamos haciendo el precedente del machine learning. Correctamente. De hecho, hay un modelo básico, muy básico, que es el modelo de atenuación o alisamiento exponencial simple, que hace lo mismo. Por ejemplo, si tú te quedaste en la práctica arriba de lo que realmente vendiste en el pronóstico, si tú emitiste un pronóstico, vamos a decir, de 500 unidades y vendiste 600, te quedaste arribita. Esa diferencia, ese método lo pesa, aprende de él y el siguiente te lo va a bajar. Y cada vez que tienes esas subidas... Va ponderando. Correctamente. Y es algo muy simple. Hombre, pero eso lo hace también un modelo actual, pero lo hace más rápido. Antes no teníamos esa rapidez. Justo eso. Es decir, probablemente esas bases se sentaron hace muchos años, pero es ahora donde existe esa potencia para aprovechar ese conocimiento y llevarlo realmente a todo lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Que la gran revolución que tenemos en la economía actual realmente está muy basada en la optimización logística. El que yo pueda pedir en Amazon por la mañana y me llegue por la tarde a mi casa.
Esa es una de las grandes revoluciones que vivimos en la actualidad. Y bueno, de camino vienen volando los drones. Veremos a ver. Veremos a ver. Muy bien. Bueno, también en tu capítulo 6, justo lo has mencionado antes, creo, la matriz de Jean-Claude Larreché. No sé si lo he dicho bien, Larreché, ¿verdad? Sí. Para clasificar el nivel de innovación. ¿Cómo nos ayuda esta matriz a distinguir entre una mejora incremental, fácil de pronosticar, y una innovación radical de alto riesgo? ¿Y qué error solemos cometer al tratar de ambas con la misma, de forma igualitaria, con la misma vara de medir? Uno de los supuestos que todo el mundo tenemos es que el producto nuevo es nuevo. Pero tenemos que hacernos algunas preguntas básicas, como es el caso de la matriz. ¿El producto para quién es nuevo? ¿No? Para el mercado, para la industria, para ti, que tú eres el productor. ¿Para quién es nuevo realmente el producto? Cuando uno lanza un producto nuevo, tiene que saber la cantidad, y esa es la característica importante. ¿Qué información tienes? Y es que vuelvo al tema de la analogía, pero te voy a contestar tu pregunta. ¿Qué información tienes cuando lanzas un producto? No es que no tengo nada, las empresas me dicen es que no tengo nada de información, ¿cómo lo voy a separar? ¿De dónde voy a sacar los datos? A ver, vamos a ver qué grado de innovación tiene el producto. Y para eso uso esa matriz que tiene los grados del 1 al 13, ¿no? 1 es no hay nada de datos, total innovación, nadie lo conoce. Que si nos vamos hacia atrás, sí hubo productos que fueron muy innovadores. El teléfono móvil, la BlackBerry, el propio iPhone y muchos productos de esa empresa que efectivamente fueron muy innovadores porque no había ninguno, tal vez. Pero hombre, si nos vamos al iPod, que en su tiempo fue innovador. Ya existía el Wallman anteriormente. Claro. Entonces cuando dice, a ver, este fue innovador, sí, pero había un sustituto. Y con esos datos puedo sacar un modelo de previsión de demanda con esos datos, que se potenció por otras variables que en su momento se estudiaron. Eso es lo más importante. ¿Qué nivel de innovación tiene el producto y qué información tienes en tu entorno? ¿Y qué vas a salir a buscar? Eso es otro dato que muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué variable te va a servir para el lanzamiento de ese nuevo producto? Precios, competencias, mercado, bueno, aquí voy a pegar a Roger Everett. ¿En qué momento lo vas a lanzar? ¿Cuál es el timing? Por ejemplo, si tú lo vas a sacar ese nuevo smartphone, si lo sacas en Navidad, hombre, se va a vender espectacular, ¿no? Claro. Si tú lo sacas en Semana Santa, no sé quién te vaya a comprar un smartphone, porque tu dinero va asignado a otros, bueno, cuando tienes, a otros... Componentes, estacionalidad, cultura, claro, hay muchísimas variables ahí. Y todas esas variables, hoy, con el Machine Learning, con tantos datos, se pueden meter al modelo. Entonces, ¿qué te hace esa matriz de innovación? Eso, te ayuda a encontrar las variables y ahora sí encontrar una modelación, ya sea estadística o humana, para mejorar ese número de productos que quieres producir o que quieres comprar. Para eso esa es la utilidad. Espectacular. De hecho, bueno, también en tu libro, que no es muy grande, pero veo que está muy lleno de conocimiento. En el capítulo 11 sacaba justo a colación este tema, ¿no? Ahora todos queremos hacerlo absolutamente todo con inteligencia artificial. Y tú defiendes que todavía necesitamos sentar a los expertos a una mesa y bueno, pues valorar en qué punto exacto el algoritmo falla y la intuición experimentada del viejo zorro, de esa persona con experiencia, con el conocimiento de la logística, es insustituible para corregir un pronóstico que pueda hacer una inteligencia artificial. Hay una película de Brad Pitt, se me escapa el nombre, que él era el gerente general de los Oakland en el béisbol. Ajá. Y contrata a un economista, un matemático. La he visto, sí, la recuerdo. Para que le ayude. Analizar las estadísticas de los jugadores, sí. Y él escuchaba a los viejos zorros que tenía a su alrededor. Y decía, no, yo voy a escuchar mejor a mi matemático, al economista, que me diga cuál tiene la
mejor probabilidad de tener una posición interesante en nuestro equipo. Y recuerdo que cuando jugaban, él no veía los partidos, se escondía en algún lugarcito porque no quería ver si iban ganando, si iban perdiendo, ¿no? Pero esa metodología, Santiago, es muy interesante verla y practicarla, pero también escuchar a las personas, ¿eh? A los que saben de algo nos va a servir tantos años. Hombre, si ese conocimiento se lo agregamos al modelo, hoy se conocen como modelos híbridos, donde juega también la parte de la inteligencia artificial, modelos matemáticos, que tiene cierta precisión. Si lo combinamos con el conocimiento de la persona que sabe del modelo, sabe del mercado, estoy seguro que podemos, eso sí estoy seguro porque lo he probado y lo voy a demostrar en uno de las tesis que tengo de mi doctorado que estoy estudiando aquí en la Universidad de Cartagena, que lo voy a demostrar que la precisión mejora. Mejora cuando el ser humano, como tú lo dijiste hace ratito, interviene en esa precisión del pronóstico, ¿no? Y así lo describo también en ese capítulo. Bueno, conclusión, no solamente la parte cuantitativa es fundamental, sino que hay que añadir esa parte cualitativa que puede aportar la experiencia, incluso, ¿por qué no?, la intuición humana, ¿no? Probablemente mucha gente puede llegar a pensar, oye, ¿qué es lo que le puede hacer una inteligencia artificial? No tiene la creatividad que tiene el ser humano. No tiene ese pensamiento lateral que podemos tener los humanos, donde podemos conectar dos temáticas que aparentemente no tienen ninguna relación y que los humanos tenemos esa capacidad de tomar dos cosas que aparentemente, pues eso, no tienen esa relación y unirlas y producir o algo nuevo o llegar a esos procesos innovadores que realmente son los que hacen que evolucionemos, mejor dicho. Sí, y si me permites darte una anécdota rapidita. Hay un libro Tú obviamente has visto ESPN, obviamente, y tendrás tu equipo preferido en el fútbol, ¿no? Uh-huh. No me digas cuál es para que quien nos esté escuchando no vea que tú tienes alguna tendencia, alguna preferencia. Hay las probabilidades que saca ESPN, la probabilidad de que gane algún equipo o tal equipo, lo diseñó una persona que se llama Nate Silver. Silver fue un estadístico, fue un economista que le gustó mucho la estadística y desarrolla ese modelo matemático para ESPN cuando trabajaba en ESPN. Se lo vende a ESPN, no sé a cuánto se lo vendió, pone su propia empresa donde sigue generando sus propias estadísticas, ¿no? Y él, en algún momento, bueno, en un libro que tiene que se llama La señal y el ruido, describe que las personas tienen que tomar sus decisiones, por supuesto, con lo que tenemos a nuestro alrededor, y que no se confíen tanto o no tengan tanta confianza en un modelo matemático, en algo que, hombre, pues lo va a hacer solo, la inteligencia artificial me lo va a generar en un segundo. Dice, no, a ver, toma tus propias decisiones. No confíes tanto en algo que es puramente matemático. Y él dice, debemos de tomar nuestras propias decisiones en lugar de la tranquilidad que me da un modelo matemático, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a darle la vuelta. Vamos a pensar, venga, ¿cómo los datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones? Si un director general tuviera que, o solo tuviera un indicador de su cuadro de mando, el que mirar después de transcurrido un mes desde el lanzamiento de un nuevo producto, para saber si el pronóstico que se hizo sobre ese lanzamiento va a ser correcto o va a fracasar, ¿cuál debería ser ese KPI, en tu opinión, de alerta temprana para darle información a ese director? Bueno, aquí tenemos dos KPIs que si los juntamos hacemos uno. Uh-huh. Hay uno que es el hit rate, que es muy simple. ¿Cuántos productos lanzaste y cuál fue el éxito de esos productos nuevos? Hay empresas que tienen un hit rate, que es como una probabilidad de éxito, que es muy sencilla, impresionante. ¿Por qué? Porque depende mucho de todo lo que hiciste detrás de ello. La marca, claro, la autoridad que tengas en el mercado.
el éxito de esos productos anteriores no es lo mismo haber lanzado 3 productos de éxito que 3 fracasos consecutivos. Bueno, hay empresas que conozco que tienen un hit rate de un 85%. Y hay otras que no llegan ni al 40, ni al 30. ¿Por qué? Porque les falta mucho conocimiento de lo que realmente están haciendo. A veces nos emocionamos tanto con los lanzamientos que decimos, bueno, lanza. Y a ver cómo nos va. Si no nos va bien, lo rematamos, lo tiramos o algo hacemos. Pero hombre, eso ya no pasa. No, bueno, sí pasa, pero no debería pasar. Uno es el hit rate, concretando tu pregunta, Sí. y la otra es la precisión del pronóstico, que es el forecast accuracy, que es muy sencillo de sacar. Es un hit rate, solo que esa diferencia entre lo que vendí y lo que realmente y lo que pronostiqué, lo que iba a vender, cuanto lo divido entre la realidad, saco un valor absoluto, le resto la unidad y saco una precisión del pronóstico. Es una de las medidas más utilizadas en todo el mundo. Hoy utilizan mucho cuando promedian esos valores, le llaman también la media, el absoluto, el porcentaje del error. En todo el mundo, una de las medidas más utilizadas es el MAPE, que no me gusta mucho porque es una cifra relativa, es un porcentaje, no me gusta tanto, ¿no? Pero, hombre, no me tiene que gustar. ¿Qué Tiene es que lo ser útil efectivo, para ti? claro. Efectivamente. Pero sí, esas son las medidas más comunes. Muy bien, muy interesante. Bueno, a veces los directores generales ven que las ventas suben y se relajan, pero sabemos que a pesar de que una empresa pueda estar alcanzando sus objetivos de venta, puede estar perdiendo dinero y, y no ser consciente de ello, ¿no? Dime, por favor, en tu opinión, esas 3 red flags o síntomas, ¿no? De una empresa que tiene una planificación de la demanda tóxica, aunque sus ventas parezcan ir en la línea deseada. Hay un indicador, bueno, hay una metodología que tendríamos que partir de ella para poder explicar de lo que tú me preguntas. Primero tengo que hacer un proceso de segmentación de datos o de productos. Utilizamos una clasificación que es la clasificación A, B, C, X, Y y Z, que por cierto grabé un vídeo en YouTube que tiene como 17,000 vistas. Uah, claro. Que para, Es un clásico. sí, pero hombre, que para que alguien vea eso, que es muy técnico, dije, hombre, nadie lo va a ver. Pero tiene muchas vistas. Dije, hombre, qué bueno, porque es una práctica que debiera tener todo director. ¿Por qué? Que cuando tú ves que el producto A, que te deja el mayor volumen, tiene la suficiente cantidad de producto en el almacén, es una señal espectacular de los productos A. Ahora, esa matriz se parte en 9 clasificaciones, desde la X, Y y Z hasta pasando por la B y cerramos con la C, X, Y y Z. Cuando tú ves que un producto CZ tienes el volumen enorme, grande, que no se mueve, hombre, ¿qué más señal quieres? Tienes un producto C que no se mueve y que tiene alta variabilidad. Y cuando digo, ¿qué porcentaje tienes? Imagínate que una empresa tenga 70% de todos sus productos en esa clasificación. Todo aquel que no sepa actualmente que ve este podcast y que no pueda sacarlo, pues que se meta a aprenderlo y va a entender en dónde está perdiendo dinero. A ver, tal vez estés teniendo una rentabilidad buenas a tu vista, pero cuando ves dónde se te está escurriendo, o dónde está esa hemorragia que no has parado, son tus productos C que tienes muchísimo que no se mueva. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. A una empresa farmacéutica le hice un estudio, precisamente, y el 80% de sus productos, de los medicamentos que ella vendía, estaban con clasificación CZ. Imagínate cuando el director ve que todo su dinero, oye, había productos que tenían un alto valor, pero se les veía muy poco. Y ese es otro trade, otro intercambio que tenemos que hacer. Este no se mueve, pero lo tengo que tener. Y este se me mueve mucho, pero este no tengo que tener. Hice un proyecto para la Organización Mundial de la Salud sobre vacunas. Si pensamos en ese contexto, dice, oye, ¿cuál es la vacuna que todo país debe tener? Que no debe faltar. Si tú tienes un hijo y lo vacunaste, tú bien sabes que una de las vacunas principales, por ejemplo, es
contra la poliomielitis, sarampión, etcétera, ¿no? Y las que son ocasionales, pues esas no se consumen tanto. ¿Cuál debería tener un país, un departamento de salubridad o sanidad en el país? Pues las que tengan mayor consumo de que todos los niños tengan que tener. ¿Cuáles deben tener menor volumen? Pues las que son ocasionales, las que no se usan todos los días, etcétera. En la empresa es igual. Y a veces el empresario no lo ve. Cuando entonces tú le muestras que tienes el almacén lleno de producto que no se mueve, dices, caray, ahí es donde se me está escapando el dinero. Es una de las matrices más útiles que hay en todo el mundo. Digo, no es que yo la haya hecho, agarré algunas ideas de un lado y la puse, ¿no? No, esencial para Es cualquier esencial, empresa. claro. Bueno, tú has sido consultor para más de 400 empresas a lo largo de tu trayectoria profesional, impresionante. Y en tus consultorías seguro que has visto empresas que han invertido cantidades millonarias en software que todos conocemos, pues como puede ser SAP, Oracle. Pero luego esas empresas resulta que son dirigidas por empleados que utilizan un Excel y bueno, ¿cuál es el riesgo de esa Excel dependencia que existe en muchas empresas para la seguridad de la empresa y cómo se rompe ese vicio que existe en esas empresas? Sí, vamos a llamarles empresas de excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque usan solo Excel. A ver, tampoco tenemos que satanizar tanto el uso. Si es lo que hay, ¿no? No puedes usar otra, es lo que hay, ¿no? Si podemos tener un Excel turbo, ¿no? Con muchos queries, que lea todas las páginas, las 27 páginas que tienes. Un Power BI. Sí, un Power BI. Es lo que hay. Pero cuando la empresa entiende que realmente necesita algo más rápido, ojo, a ver, cuando necesito algo más rápido es porque yo sé lo que estoy haciendo con las fórmulas, con la alineación de toda la cadena, lo que hablamos al principio. Hay una curva de madurez. Correcto. Pero imagínate que en ese Excel tengo desde la venta, bueno, desde la compra del producto hasta que lo produje, en ese mismo tablero, con todas las columnas que tú te imagines. Pues va a ser un tablero pesadísimo. Si tengo 1000 datos por 1000 clientes, por todas sus necesidades, eso se va a convertir en un peso para la propia hoja electrónica. Podemos usar otros elementos que hablamos hace rato, como Power BI, etcétera, o con Looker, con Google, etcétera. Pero hay herramientas que aún las personas o los empresarios no conocen. El problema es el conocimiento real y actual que existe en esas herramientas. Mi comentario concreto es que el empresario no lo conoce o no le damos la oportunidad de ver la ventaja que tiene hacer uso de ese gran avance tecnológico que en lugar de que lo haga su equipo de 4 personas en una semana, lo puede hacer en 5 minutos. Pero se lo tenemos que demostrar. Y ese miedo a soltar en mis hojas de Excel esa es... zona de confort, ¿no? Claro, y aparte, punto importante, si tengo 5 personas haciendo todo ese uso de hojas electrónicas, bases de datos y tal, y te vas a quedar con una que va a usar un software, ¿qué vas a poner a hacer al resto, no? Ese es otro detalle importante, ¿no? También. Pero yo digo que es el desconocimiento que tenemos realmente del beneficio que nos da hacer uso de una herramienta tecnológica. Y además, necesita cierto conocimiento, no cualquiera. Okay. Si ni siquiera sabes usar una hoja electrónica, imagínate que ponerte en un frente de un software donde vas a decir, caray, y aquí esto por dónde va, ¿no? Es interesante ese tema, ¿eh? Desde luego. Bueno, vamos a seguir avanzando por otro tema que también es bastante comentado, está muy presente en el mundo de la logística. Es una hipocresía, en realidad, en la cual me gustaría que dieras tu opinión, ya que sabes que ahora mismo hay una cultura, sobre todo que proviene más ya de las nuevas generaciones, sobre el impacto verde y la huella de carbono que produce la logística, buscando esa huella cero.
Sin embargo, ¿están realmente dispuestos los consumidores, las empresas, a pagar un 15% más en el coste de la logística o del transporte, siendo el precio el rey, el que marca las tendencias del mercado, el que marca si se compra un producto o se compra otro? ¿Cómo gestiona un director de operaciones esta presión? Bueno, primero, tendrías que tener una empresa alineada para llegar a pensar en esa huella de carbono. Tendrías que tener una empresa alineada en todos los sentidos, porque ya no te va a preocupar el sentido de la alineación, integración de todas las áreas. Tienes procesos esbeltos y sabes efectivamente qué hace la mano izquierda y qué hace la mano derecha. Cuando eso sucede, puedes entrar a ese mundo que hoy hablamos de la logística verde, inversa, huella de carbono. Mientras, mi estimado Santiago, no veo cómo la mayoría de las empresas puedan voltear a ver y tener esa visión que deben tener. Primero, porque no están alineadas. Solo tenemos un planeta. Tenemos un grave problema de alineación. Tenemos un grave problema de entendimiento entre todos, que cuando las empresas, de nuevo, innovadoras, enormes, que saben dónde están, y voltean a ver que realmente con todo eso que tienen de su alineación, son capaces de reducir su huella que están teniendo, hombre, lo hacen. Pero aquel que está sobreviviendo, mi estimado Santiago, y está luchando con su operativa actual, va a ser muy difícil que nos voltee a ver. Inclusive, como lo hablamos hace rato, todas esas herramientas tecnológicas que las vea, va a ser complicado también que nos voltee a ver. Tenemos que darle algo que lo vaya entendiendo, que vaya caminando con nosotros, comiendo con nosotros, despacio. ¿Nos va a costar trabajo? A lo mejor ni tú ni yo lo vemos. Bueno, al menos yo no. que no lo sé. Pero bueno, ese es mi Bueno, sí, comentario. es que es un tema que cada vez es más importante para el propio consumidor. Muchas veces, cada vez es más generalizado que todo el que tiene la capacidad adquisitiva que le permite elegir, aunque tenga que pagar un poquito más sabiendo que esa empresa es respetuosa con el medio ambiente, que se preocupa, que hace todo lo posible y que evidentemente eso no es gratis, hay que repercutir los costes, pero estamos comprometidos con lo que está pasando. Bueno, tenemos múltiples ejemplos recientes, sobre todo aquí en España, de las consecuencias del cambio climático y cada vez va a ser todavía peor y evidentemente esto tiene una inercia, no se va a parar de un día para otro y afortunadamente, bueno, el cambio de energía, de modelos energéticos está contribuyendo a que esto podamos solucionarlo, ojalá que sí, con el tiempo. No sé si yo también lo veré, pero por lo menos vamos a intentar poner o tratamos de poner nuestro pequeño granito de arena en tratar de conseguirlo, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta interesante, también un poco consecuencia de la globalización, en el cual durante años hemos estado obsesionados por el hecho de que tener stock era el enemigo, todo derivaba a ese lean manufacturing, a ese just in time, ¿no? Esa producción just in time. Sin embargo, tras la pandemia, tras bueno, aquel suceso también del canal de Suez que interrumpió gran parte del comercio mundial durante que bueno, esto provocó causas después. Se vieron más tarde, pero fueron causas graves. De hecho, incluso ahora mismo también hay una gran crisis en la tecnología. La inteligencia artificial está acaparando la producción de memoria y que está escaseando ya pues, para cosas como tan indispensables como los teléfonos móviles, los ordenadores, porque toda esa memoria se está empleando, está elevando los precios a nivel mundial y digamos que estamos volviendo, en Europa además, se ha visto de hecho todas estas consecuencias de estos hechos, a que se esté evaluando volver a un modelo de just in case, es decir, a acumular por si acaso, a pesar de que sabemos que eso tiene un coste, pero visto estos sucesos,
Bueno, pues se están invirtiendo las tendencias. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, había un concepto en Estados Unidos que le conocen, que es una mezcla entre español e inglés, que es por si las flies. Es un término, Sí, por si las moscas. sí, espantoso, ¿no? Que es también el just in case, ¿no? Ujú. A ver, ese modelo de justo a tiempo, vuelvo al tema de la sincronización. Cuando todo está muy sincronizado, es que es como una orquesta. El violín sabe cuándo entra el violonchelo, la trompeta, etcétera, ¿no? Pero hay tiempos de entrada y salida. Cuando yo estoy sincronizado, el mundo sucede de una manera que esperemos que suceda, que realmente no es así. El proveedor no me cumple, tengo retrasos de entrega, que me obliga a tener más inventario del que yo realmente necesito. El tema es que no estudiamos las necesidades de inventario por toda esa variación que va sucediendo en toda la cadena. Hay un efecto que se llama el efecto látigo. El efecto látigo es cuando tú eres el productor, generas un poquito de inventario, por si acaso, just in case, ¿no? O por si las flies, como Me le gustó está más diciendo. Just in Fly. Y tengo un poco, ¿no? Por si me llegan a pedir más. El que me compra va a hacer lo mismo y va a comprar otro poquito más. Y el que le compra va a hacer otro. Entonces el inventario en toda la cadena va a crecer. Y va a haber un inventario que crece Exponencial, ¿no? exponencial. Eso sucede en la realidad. Cuando realmente, Santiago, nos alineamos con la cadena, con mi proveedor, que es complicado, con el vendedor, que también, ¿no? O le digo a mi proveedor, oye, pues guárdame ese inventario, no me lo toques, ese es mío, y cuando lo quiero, me lo vas a entregar en etapas, que no lo quiero completo. Todas esas sincronizaciones del inventario, uno quisiera que ocurrieran. Algunas grandes empresas sí lo tienen, sí lo arman, sí lo usan. Otras viven al día, oye, ¿cómo está? ¿Cómo me llegue? Y esto de que debo tener un poco más de inventario, a veces no lo puedes tener. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Empresas que necesitaban los corchos para las botellas en el mundo, inclusive en España, El vino, sí. para el vino, no había. Uno de los productores estaba en Ucrania, Vaya. precisamente de esos corchos, ¿no? Sí. A ver, pero con el problema que hay en Ucrania, ¿quién más es el productor de corchos en el mundo? Vidrio. Cuando tenemos el problema también en la pandemia, el vidrio, pues empezó a escasear el vidrio. Ok, voy a tener, como decimos también en algunos países, voy a tener un guardadito por si acaso. ¿Dónde lo guardas? Ya. Muchas veces tampoco tenemos dónde guardamos ese inventario. ¿El problema cuál es en la realidad? Que no medimos. A ver, yo no creo que estemos regresando a tener algo guardado por si me falta. No, yo creo que, no creo, estoy seguro que debemos migrar a ser más analíticos en el inventario realmente que debo tener y que no necesito, perdón, que debo tener y necesito, y que no debo tener y por supuesto que no necesito. Bueno, análisis del stock de seguridad. Sí, señor. Pero para eso hay modelación, entendimiento de riesgos, análisis de la cadena, cuánto inventario tienes, cuánto quiero. ¿Cuándo vas tú a llamarme para decirme, Tomás, necesito que planees mis entregas de esta manera? Ten un inventario de esta manera. A ver, y toda falta que me cumplas, ¿no? Toda falta que esto suceda como uno quiere que suceda. Más bien, lo que yo me di cuenta y fue en la pandemia es que muchas empresas no entendimos toda la cadena. No entendimos el inventario. Hubo empresas que quebraron por el inventario enorme que tenían. Otras quebraron porque no lo tenían. Y toda esa falta de análisis de variables, hoy debiésemos estudiar. Yo siento que más bien es un análisis de riesgos que no hemos todavía magnificado o dimensionado. Muy interesante. Bueno, impartes docencia en México, tu país de donde vives, originario, en España, aquí en ENAE. ¿Por qué un director de logística necesita hoy una visión global? Que tú, desde luego, estás más dorizado que muchas personas para dar esta opinión. O sea, ¿qué valor real le aporta a un alumno de aquí, de España, concretamente, entender cómo se mueve la mercancía, por ejemplo, en Latinoamérica, que es otro continente,
otra realidad cultural, bueno, otra realidad en prácticamente todos los aspectos, a pesar de que compartamos el mismo idioma. Voy a poner un ejemplo. Si una persona en su país, en su región, se viene de un pueblo cercano, se va a la universidad de su ciudad y se mete a una maestría en logística, ¿qué va a aprender? Pues la logística local de su región, va a aprender de las costumbres que tienen allí en sus pueblos, regiones y tal, y ya está. Cuando tú ingresas o aplicas a a un doctorado, a una maestría internacional, vas a conocer culturas de otros países que no tenías ni idea cómo eran. España, por supuesto, Centroamérica, Sudamérica, Italia, China, la India. Hombre, que tiene otras costumbres que, oye, así se manejan allá, sí. Por ejemplo, cómo tratan a un proveedor, ¿no? Que no en todos lados no es lo mismo. El cumplimiento en las entregas en diferentes partes del mundo. Algunos te prometen y no te entregan. En algún lugar, cuando tú prometes como proveedor y no entregas, no te vuelvo a contratar, porque tienes un compromiso conmigo firmado y te levanto una multa y tal. Todas esas costumbres el ejemplo que yo te puse de la persona que en su pueblo no entendía más de lo que estaba a su alrededor, hombre, no va a entender más. ¿Qué te da un máster internacional? Esa visión. Ahora, te voy a regresarme un poco. Tal vez, bueno, al menos conmigo no, porque yo les pongo ejemplos internacionales a los países donde voy, les pongo casos prácticos de muchos países, pero la base matemática, la base estadística es la misma. Hombre, esa base matemática es la misma en China, India, Japón, es lo mismo. ¿Qué cambia? La experiencia que tienes a tu alrededor. Que tienes una persona que viene a otro país, mira, es que mi país se forma así. Que estemos estudiando lo mismo. Aprendes mucho del que tienes a tu lado. Por supuesto, aprendes más del profesor, un poco más del profesor si tiene ese perfil también internacional, como es el caso de ENAE. ENAE tiene profesores muy internacionales que también viajan y ese perfil o esa información que han absorbido en todos sus cursos, compartirlo con los alumnos es espectacular. Muy bien. Hablemos ahora un poco sobre el término uberización. Es decir, vemos plataformas como digitales, como Uber, que prometen, o existe esa promesa, de conectar la carga con camiones sin intermediarios, como si fuera un Uber. ¿Crees que los transitorios, los operadores logísticos, tienen los días contados o aportan un valor que no es posible sustituir con un ordenador o una inteligencia artificial? Un amigo de uno de mis hijos trabajó para una empresa de buques para hacer es lo mismo, pero para buques. Le funcionó muy bien en Singapur, que tiene te volvemos al perfil del país. Singapur es el puerto número 1 a nivel mundial, de un país chiquitito, ¿no? Que estaba en la quiebra, y hoy es el número 1 a nivel mundial. Tiene unas costumbres y unas reglas en su transporte que puede ser dimensionado y puede ser automatizado. Cuando vas a un país donde las reglas, los documentos y todo eso que es la parte del transporte, no hay una estandarización, va a ser muy complicado. En algunos países latinoamericanos y centroamericanos va a ser recontra, súper complicado, porque la parte documental, no está estandarizada. Tienes ciertos documentos que vas a cumplir. Cuando participas en el comercio internacional o en los negocios internacionales, ahí sí hay mucho requisito a nivel mundial que aún así cuando pasas una frontera se te complica, ¿no? Bueno, todo eso meterlo a un sistema. Imposible. Ahora, no estoy diciendo que no esté pasando, está pasando. Algunos han hecho pruebas en ese sentido, se han encontrado con que el mismo usuario del transporte, del dueño del camión o del que va a manejar la carga, no está acostumbrado. Y meterlo a este ajo que es complejo de datos y tecnología, tenemos que educarlo. Cuando tú compartes, por ejemplo, los pilotos o los choferes europeos contra los latinoamericanos, pues tendrán otros perfiles, otras culturas.
Algunos que pasan de México a Estados Unidos, obviamente les obligan a hablar inglés. Vaya, no es que les obliguen, lo tienen que hacer. Pero eso, tecnología que hay detrás de hacerla internacional y hacerla en todos los niveles que uno quisiera, va a estar. No creo que suceda en este momento, a lo mejor unos 5 o 10 años sí. No, justo. O sea, a corto plazo, evidentemente no, pero sí que es una tendencia que llegará un momento en que empezará por ciertas rutas, ciertos países, ciertos mercados, hasta que llegue el momento en que se estandarice y ya pues el comercio mundial pueda automatizarse. Claro. Y es que ese es el tema. Uber estandarizó un proceso. Uber estandarizó. ¿Tú quieres ser Uber? Aquí, cúmpleme con todo esto. ¿Quieres ser en esta plataforma? Cúmpleme con todo esto. Y aún así tienen sus fallas, ¿no? Ahora imagínate en una persona que no cumpla los requisitos, que maneja un... Ese modelo funciona siempre y cuando se cumplan las reglas. En el Claro. momento en el que, por lo que sea, algo falla, ahí donde está precisamente la capacidad humana de adaptarse a situaciones no programadas. Y bueno, pues seguramente siempre habrá un porcentaje que sea imposible de automatizar y bueno, como muchas profesiones están pasando, que la inteligencia artificial está ayudando a soportar procesos que se hacían manualmente y lo hace muy bien. Y aunque haya menos demanda de profesionales de ese tipo de trabajo, siempre va a haber o tiene que haber alguien al final de ese proceso, ¿no? Ese human on the line, ¿no? Pero el proceso, acuérdate que tiene que ser repetitivo y probado. Claro. Si ya lo probaste 1, 20, 50, 100 veces y ese proceso repetitivo funcionó, lo puedes automatizar sin ningún problema. Muy bien. De hecho, esto me da pie a la última pregunta ya de esta entrevista. Es, bueno, de nuevo volvemos a lo mismo. Vivimos en una explosión absoluta de la inteligencia artificial y su aplicación a modelos predictivos, donde sabemos que las máquinas son muy eficientes. ¿Va a desaparecer el trabajo del demand planner, del planeador de la demanda? ¿O por qué alguien hoy debería invertir en formarse en un máster como el que tenemos en ENAE de Logística y Dirección de Operaciones? ¿Crees que este trabajo va a poder ser sustituido en 5 o 10 años? Bueno, él lo va a potenciar. Le va a ayudar, le va a quitar esos procesos, como dije hace rato, repetitivos. Me va a ayudar una herramienta de inteligencia artificial a hacerlos. Definitivamente. Hay muchos procesos que la propia inteligencia artificial me va a ayudar. Por ejemplo, diseñar un proceso con sus actividades y tal, lo puede hacer un modelo de inteligencia artificial si yo le doy toda la información necesaria. Que entra y que sale. Me desarrolla el proceso y ya lo tengo. Cuando eso antes lo tenía que hacer a pie, ya está el proceso, indicador y tal, listo. Cuando yo genero un modelo de previsión de demanda, también le puedo dar todos los datos a la inteligencia artificial y le digo, mira, pruébame estos modelos, usa estas variables, usa todo aquello y me da una propuesta. Yo tengo que saber, eso es lo más importante, que esa propuesta o ese resultado tenga sentido. Y eso es lo más interesante de todo esto. Si el demand planner o el logístico o el director, cuando le dan el resultado, lo que tiene que decir, hombre, me hace sentido la cantidad que está demandando, lo que vamos a comprar, sé de mi negocio, sé a dónde vamos a ir. Y esa cantidad, es más, agrégale el 5% porque yo creo, ya empieza el director a ponerle su número mágico, ¿no? Porque yo creo, y volteé a ver al de comercial, yo creo que vamos a vender más. ¿O no, Santiago, que tú eres el director comercial? Sí, señor, 5% más o 10% más. Pero le hace sentido el número. Ahora, ese trabajo que yo antes me tardaba, no sé, 3 meses, hoy lo puedo hacer en nada, en un día. En una empresa, precisamente en una empresa que le di asesoría, me reuní con todos los gerentes comerciales, que por cierto, el director les decía, a ver, estamos en, no sé, julio, agosto. Quiero sus pronósticos para el próximo año, para octubre. Tenían agosto, septiembre, 2 meses, y en octubre lo entregaban. Llegaba octubre y nadie tenía el resultado, bueno, el número que él quería. Y los números le hacen sentido porque sabe de su negocio.
Llegaba octubre y se lo entregaban hasta diciembre. Se enojaba porque nadie le entregaba a tiempo. Entonces llego, le digo, a ver, vamos a cambiar el modelo. ¿Qué tal si lo hacemos desde mayo? Y ya para mediados de año, mayo, junio, tú ya tienes una previsión de demanda del próximo año. Venga. Hicimos todo un proceso, compramos una herramienta de previsión de la demanda, un software estadístico, capacité a todas las personas en la estadística que le iba a mostrar el sistema, porque ellos tenían que saber qué se mostraba en el sistema. No es como una hoja, es más, hasta cuando tú le pides una regresión a Excel, te da una hoja técnica. Dices, Dios mío, ¿esto qué es? Si no le sabes, pues no vas a poder hacer un juicio de los resultados. Entonces yo les di capacitación para que cuando nos mostrara la herramienta una salida de lo que le estábamos dando, la pudiéramos interpretar, revisáramos los inventarios, órdenes de compra y tal, y íbamos con el gerente comercial. Digo, mira, esta es la sugerencia, validada por mí, ya vi cuánto traes pendiente en la orden de compra, tenemos esto en inventario, sugiero esto. Ok. Entonces él en ese momento, hombre, de 3 meses, nos tardamos una semana. Pero ¿en qué le ayuda a nuestro máster? En el conocimiento. Apoyado, por supuesto, con la inteligencia artificial, con herramientas tecnológicas. En los cursos, en el curso que doy actualmente en ENAE, el alumno recibe un software para pronosticar. En ese software hacemos modelos de previsión, seleccionamos el mejor modelo, hacemos análisis de regresión, pero entendiendo que relacionar una variable es importante para un modelo de previsión de demanda, ¿no? Y el alumno aprende a usarla y, como les digo, a ver, falta tu juicio, tu sentido común. ¿Qué decisiones vas a tomar? Por supuesto que no va a desaparecer. Al contrario, hoy está renaciendo, potenciándose esos perfiles de planeación, de integración de procesos, de cómo alineo la empresa. Las empresas no están tan alineadas como uno cree que están. Necesitan esa ayuda de los logísticos, de los que integran, de los que dicen, a ver, vamos a juntarnos con compras, producción, logística, por supuesto, ventas. ¿Cómo hacemos que esto suceda? Hay una palabra mágica que uso, bueno, no es mágica. Una palabra que me gusta mucho, ¿cómo llegamos a un solo número entre todos? No el número tuyo, el mío, el de David, el de Dani, que está aquí con nosotros, no. ¿Cómo llegamos a un solo número? Y eso, cuando lo escuchas, dices, hombre, aquí todos vamos para su lado. ¿Cómo los unimos? Esa es una cosa espectacular. Fantástico. Bueno, ha sido una entrevista súper interesante. Bueno, para todos los que nos seguís, os invitamos a, si queréis seguir viendo contenidos como estos, darle a me gusta a este vídeo, por supuesto, activar las notificaciones para que os enteréis de estos nuevos contenidos. Hoy hemos llegado a una conclusión súper interesante y es que la logística no va de mover cosas, sino de, en realidad, mover datos para tomar decisiones con inteligencia. El futuro no se predice con bolas de cristal, sino que se construye con datos, con formación, evidentemente, y con criterio. Don Tomás Gálvez, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros tanto este magnífico manual, que es una referencia para todos los profesionales de la logística, y por supuesto, pues cualquiera que quiera tener el privilegio de formarse contigo, pues aquí en ENAE podrá tener esa oportunidad. Pero muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y a todos nuestros espectadores, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.